Bueno, entonces, bienvenidos a esta clase de la asignatura de física. Vamos pues a hablar de lo que son los principios de esta ciencia básica. Recordemos que dentro de las ciencias básicas está la biología, está la matemática, está la química y está la física. Son como las cuatro ciencias madre de todo, pues el desarrollo de la ciencia. Entonces, esta asignatura es bien importante. La física pues tiene que ver con lo que aparece ahí, tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con el magnetismo, tiene que ver con ese señor Canosito que se llama Albert Einstein, ¿sí? Entonces, todo esto, pues tiene, todo esto que aparece aquí en el dibujo tiene relación con la física. También tiene que ver con los átomos. Hoy en día se habla pues de la física cuántica, que es como la física proveniente de los átomos y pues eso tiene muchos desarrollos bien interesantes. Que aquí pues no trataremos a profundidad, de pronto lo nombraremos como lo más importante de la física, pero la física cuántica pues es ahorita lo que está en mayor desarrollo y pues lo que hay más avanzado en esa área de la ciencia. Entonces, recuérdame, Olver, tú tenías era los tipos de energía, ¿verdad? Por investigar. Aquí tengo. Sí, Olver, tú tenías eso para investigar, ¿verdad? Sí, señor. Yo tenía Bueno, los tipos de energía. listo. Entonces, ahí llegaremos en su momento y te pediré entonces opinión al respecto. Vamos a arrancar con las bases. Las bases son o sea, las leyes de Newton, que son 3 leyes de Newton. Y pues eso son la base de la física. Ahí comienza la verdad, pues esto comenzó mucho antes con los griegos. Ellos ya desarrollaron principios de la física que incluso hoy en día se estudian y se analizan, pero digamos que Newton fue muy importante porque a través de él se comenzó a establecer las leyes del movimiento y se comenzó también a hacer desarrollos en distintas vías y de alguna forma de ahí viene pues todo lo que tenemos hoy en día de avances en el movimiento, que es por ejemplo los vehículos, por ejemplo lo que tiene que ver con los aviones, etcétera. Todo eso proviene de allá, de esas leyes de Newton. Entonces la primera ley de Newton se llama ley de la inercia. Entonces dice que todo cuerpo permanece en reposo moviéndose a velocidad constante a menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué creen ustedes que pasa lo que dice ahí? Entonces, Karen, dime el experimento que hay que hacer y por qué crees que sucede lo que dice ahí. Dice, ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suelta la cuerda. Verás que es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos anteriores. Pues, profe, yo creo que sería por el centro de la gravedad del objeto. Sí, o sea, él tiene una energía que es transmitida en el movimiento circular y entonces esa energía que es transmitida en el movimiento circular, cuando yo suelto la cuerda, él no sigue girando en círculos, sino se va en línea recta porque o sea, lo que yo le hice al soltar la cuerda fue enviarle, o sea, hacer que esa velocidad angular saliera en la dirección, porque lo que la mantenía prácticamente en movimiento circular era el centro que yo tenía de la cuerda. O sea, al tener yo la cuerda, hacía que, a pesar de que ella se quería ir para otro lado, no lo podía hacer y se tenía que mantener en círculo, pero tan pronto yo suelto la cuerda, él se va en la dirección de ese movimiento
del movimiento que ella quería hacer, que era pues salir en línea recta. Entonces, la cuestión es que lo que determina este principio es que la dirección de la fuerza determina el movimiento. Y también que existe una tendencia también al reposo. Es decir, o sea, ¿cuánto dura un movimiento? ¿Cuánto crees que dura un movimiento, Karen? ¿Cuánto puede durar un movimiento? Por ejemplo, si lanzo la bola, ¿qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final No, con la profe, bolita? pues ¿Cómo? se va a detener, Se va a detener pero en pues un algún momento, no movimiento sé puede cuándo, durar. no sé cuándo, pero se va a detener, ¿sí? Se va a detener. Sí. Y pues, ¿qué tanto va a ser el movimiento? O va a depender como de la fuerza que yo haya hecho. De hecho, pues, hay una prueba en los Olímpicos que es esa de la bala, ¿no? Entonces se va moviendo la bala, se va moviendo la bala y suelto la bala, que ese es el prototipo de ese experimento. Pues en los Olímpicos eso es una competencia, ¿sí? Entonces, digamos que la cuestión es que también los cuerpos tienden al reposo, es decir, ellos van a estar quietos, excepto que se les aplique una fuerza. Entonces, la bola está quieta, ella se mueve porque yo le apliqué una fuerza. ¿Listo? Y pues la inercia es que dura la fuerza o sea, dura el movimiento dependiendo de la fuerza que yo le haya aplicado, pero al final va a llegar al reposo. Al final va a llegar al reposo porque la fuerza no es infinita. O sea, la fuerza tiene una magnitud. Entonces, pues, por ejemplo, en los Olímpicos, entonces habrá alguien que pues llega a una distancia y habrá otro que le aplica más fuerza y llega más lejos y pues ese es el que están buscando para darle la medalla. ¿Ok? Entonces, este es como la primera ley. Es la ley también de la inercia. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede? La caja tiende a estar quieta. Entonces, para que se mueva, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una fuerza en el sentido que yo quiero que se mueva la caja. Si no, la caja va a estar quieta. Ella se mueve porque yo le aplico la fuerza. Si yo dejo de aplicar fuerza, ella se va a quedar estática. De pronto podré empujarla, ¿sí? Hacerle una fuerza de empuje, pero igual ella se va a detener. Y en parte se va a detener porque tiene una fuerza contraria que es la fricción. Esta fuerza de acá es la que hace que esa fuerza de fricción más la fuerza también de la gravedad, obviamente, es la que hace que la caja esté estática. ¿Sí? Entonces, tan pronto le aplico esta fuerza, apenas aplico esta fuerza, va a aparecer una fuerza de rozamiento que está contraria al movimiento, o sea, que va a oponerse a ese movimiento que le está aplicando, en este caso, esta persona. La inercia también explica que cuando yo me choco, yo salgo con la velocidad que venía en la cicla. La cicla paró, pero yo seguí con esa velocidad que traía en la cicla, o sea, la velocidad sigue, el movimiento sigue porque ya venía con un impulso y yo salgo ahí en la inercia. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, en automovilismo, el caso más famoso de fallecimientos es Ayrton Senna. Y eso fue creo que en el 96, algo así que él falleció. Y él fallece básicamente por descerebración. O sea, se descerebró porque él se chocó. O sea, cuando uno ve el accidente, pues comparado con otros que dan vueltas, se quema el carro, se incendia, toda esa cosa, nada de eso pasó ahí. Ahí el carro choca contra un muro. En el caso de Ayrton Senna, choca contra un muro, pero va más o menos como a 300 y pico de kilómetros. Entonces el carro para en el muro, pero el cerebro de él sigue andando. Entonces él se descerebró con el golpe y ahí quedó, listo. Ahí fallece Ayrton Senna. Porque sí, el cuerpo sigue el movimiento,
Ya hoy en día, pues eso es súper protegido, eso es casi una cabina, casi que el carro se puede incendiar y ahí hay una cabina protectora por todos los lados que protege el cubículo donde está el piloto. Ya hoy en día eso es muy controlado. El caso de él sirvió para asegurar la cabeza, para cambiar los cubículos y todo eso. El caso de él. Pero aquí, ahí el fenómeno es inercia y es la primera ley de Newton. Porque lo que dice la ley de Newton es que el cuerpo tiende a seguir la trayectoria. Entonces, por eso ahí vemos que la cicla se frenó, pero el chico salió a la velocidad que venía con la cicla. Entonces, dependiendo de la velocidad, pues va a ser mayor el trayecto y mayor la velocidad que va a tener la persona. ¿Sí? Vamos con la segunda ley de Newton. Entonces, Olver, léeme esta segunda. Olver, Señor, léeme esta dice, segunda ley. empuja un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre mayor sea el peso, porque el peso es una tendencia a que, o sea, que el cuerpo se quede quieto. Entonces, entre más pesado sea un cuerpo, pues va a estar más, con mayor tendencia a quedarse quieto. Entonces va a ser más difícil moverlo. Aquí antes Sí, aquí hay un archivador, no está acá, pero aquí al lado había un archivador que es de esos antiguos de hierro. Eso para moverlo nos toca como entre tres, porque es muy pesado. Entonces eso toca pues aplicarle una fuerza muchísimo mayor, o sea, la fuerza va a depender del peso. Y necesariamente la fuerza es la que determina el movimiento. O sea, ley de Newton es la fuerza externa, es la que permite el movimiento y la magnitud de la fuerza va a determinar determinar la aceleración. Entonces, esto corresponde a una fórmula. La fórmula es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la fórmula. Entonces, la fuerza va a ser proporcional, o sea, mejor dicho, la aceleración va a ser proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. O sea, finalmente un cuerpo se acelera dependiendo de la fuerza que yo aplique y va a depender de la masa. ¿Sí? Entonces, esa es como la cuestión. Hay unos concursos que a veces salen ahí en canales de deportes del hombre más fuerte del universo, ¿no? El Ironman, bueno, el más duro en fuerza, y entonces hay gente que mueve incluso con uno que es mover con los dientes, creo que es un tren, y hay gente que es capaz de hacerlo. Pues obviamente desarrolla la fuerza para mover, pero obviamente la fuerza que tiene que hacer es brutal para mover pues una cantidad de masa que pueda tener un tren o un vagón de tren. Entonces esta es la segunda ley de Newton. Y vamos con la tercera ley de Newton. Bueno, entonces aquí vemos, la fuerza va a depender entonces o sea, la magnitud de la fuerza va a depender el movimiento. Entonces, obviamente, si yo tengo una sola persona, pues el movimiento va a ser menor que si tengo dos personas, que si tengo tres, que si tengo cuatro, que si tengo cinco, pues voy a poder aplicar mayor movimiento o hacer que se acelere más el cuerpo. Entonces, dependiendo de la fuerza. Y pues ya también en los vehículos, pues o sea, también los motores van a generar un aspecto importante, y los motores de hecho se miden
en caballos de fuerza. Oliver, ¿tú sabes por qué se miden los motores en caballos de fuerza? ¿Cuál es la razón? Me imagino que es por el motor de la grande que es el motor. Sí, pero digamos que se estableció el caballo de fuerza como una unidad de movimiento porque antes pues la gente se transportaba en coches de caballos. Entonces, dependiendo de la cantidad de caballos que tuviera el coche, pues iba a ser la rapidez. Había unos que eran rapidísimos. Podían tener 12, 16 caballos. Entonces, con 12 o 16 caballos, pues usted andaba rapidito en esos coches. Entonces, de ahí salió que eso se volviera después cuando aparecieron los vehículos, que fue los que cambiaron pues la forma de transporte. Si no tendríamos todavía, si no existiera el motor, pues todavía tendríamos, andaríamos en coches de caballo, pero aparece el motor, aparecen los vehículos y se siguió manteniendo el caballo de fuerza como una unidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo 300 caballos de fuerza, es como si fueran 300 caballos jalando de un vehículo. Entonces es más o menos como la proporción y de ahí viene, ¿no? Bueno, esta todavía es la segunda ley. Esta sí es la tercera. Entonces, ayúdame con esta, Karen. La ley número 3 es acción y reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Experimento. Empuja un mueble pesado mientras estás sentado sobre una silla con ruedas. Observa cómo tú te mueves en sentido contrario a la fuerza que aplicas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el mueble es muy pesado, entonces lo que yo voy a sentir cuando aplico la fuerza es que o sea, yo me voy a mover más, o sea, voy a alejarme y voy a sentir el impulso. ¿Por qué? Porque es la ley de la acción y la reacción. Sobre toda acción hay una reacción. Entonces, esa es la tercera ley de Newton y esas tres leyes son la base del movimiento, esas tres que acabamos de ver. Digamos que, pues ahí está el ejemplo. También esto explica un poco las colisiones. Entonces, en una colisión, yo tengo, no sé si Karen creo que estuvo en una clase donde hicimos un experimento con carros de juguete, donde, por ejemplo, yo tengo un carro que va en este sentido, un carrito. Venga, lo hacemos acá. Yo tengo un carrito acá. Y va en este sentido. Y de pronto tengo otro carrito que vamos a colocarlo en color rojo. Y ese carrito va en sentido, vamos a ponerlo en sentido contrario a ese movimiento. Pongámoslo así. Este carrito va moviéndose en este sentido y va así. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en el experimento lo que hacíamos era, alguien tiraba un carrito, otro tiraba un carrito. Entonces, lo que va a pasar es que al final, el rojo puede que haga esto, puede que se dirija hacia acá. Y el azul puede que se dirija hacia acá. O sea, finalmente van a cambiar la trayectoria. ¿De qué va a depender la trayectoria? De quién viene con mayor aceleración y quién tiene como mayor fuerza. De eso va a depender. Entonces, el más fuerte, pues cambia poquito la dirección, pero el que cambie más la dirección es porque era el que llevaba o sea, tenía menor fuerza, menor empuje, menor aceleración. Entonces, ese es el que se va a mover más distancia y en sentido totalmente contrario. Entonces, por ejemplo, este es un sentido totalmente contrario a la trayectoria que llevaba el vehículo. Pero este debió venir con mucha velocidad, entonces se desvía acá
y el otro se desvía prácticamente en sentido contrario. ¿Sí? Entonces va a depender de la magnitud de la fuerza, pero esto es también principio de acción y reacción. ¿Sí? De esta ley de Newton. Entonces, eso era la primera temática. Ahora vamos con la segunda temática de lo de física. Entonces vamos a entrar a lo que son o sea, digamos que hay varias teorías que se han hecho en el tema de la física, pues digamos que en la física, pues han aparecido, como digo, la física cuántica, ha aparecido pues o sea, lo que es la física del universo, la física de los átomos, ¿sí? Que hoy en día se investigan y pues eso ha permitido desarrollos bastante importantes. Y pues después de Newton comenzó a aparecer lo que es la teoría de la relatividad. Ah, no, mentiras, aquí está otro tema que es la estática, perdón. Antes de ese está el tema de la estática. Entonces, eso que acabamos de ver es movimiento, pero hay una parte de física que tiene que ver con la estática. La estática tiene que ver con la tendencia al equilibrio. O sea, la estática lo que establece es que sobre todo sobre un determinado cuerpo existe un número determinado de fuerzas que al final lo que buscan es estar en equilibrio. Entonces aquí lo que está pasando es que pues el elefante, por ejemplo, en este caso, el elefante está buscando prácticamente como su centro de gravedad y distribuir su cuerpo uniformemente de forma tal que no se caiga, ¿no? Y esto al final hay una sumatoria de fuerzas, aquí donde está este elefante, hay una sumatoria de fuerzas hacia arriba y una sumatoria de fuerzas hacia abajo que al final es igual a cero para que él esté estático. En el momento que no exista equilibrio, él va a ir en un lado o en otro, se va a caer, se va a ir para acá, se va a ir. Entonces, aquí hay un equilibrio de fuerzas en, en todos los sentidos, ¿sí? También hacia los lados. Y esas fuerzas en todos los sentidos, al estar en equilibrio, van a permitir que él esté estático. Por eso él tiene que ubicarse, él tiene que dividir el peso del cuerpo. Incluso este tema de alargar la trompa le está sirviendo para el equilibrio. De pronto alargar la cola también le va a servir. Entonces, la cuestión es que él tiene que medir para que no caerse, de que exista un equilibrio y al final la suma de fuerzas en todos los sentidos sean iguales a cero. En sentido izquierdo, en sentido derecho, igual la fuerza para que sea cero. En sentido de arriba y sentido de abajo, la fuerza igual a cero. ¿Sí? La estática pues tiene que ver con lo que les decía también. Yo empujo, pero al final él va a tender a detenerse. Cuando hay una colisión, entonces la colisión lo que va a pasar es que de todos modos tiende al reposo. Al final va a haber un reposo tanto del objeto como de lo que haya adentro. Y pues al final lo que los cuerpos buscan es la estática o el equilibrio de sus fuerzas. ¿Sí? Lo que pasa es que pues en el tema de un choque pues va a ser más trágico la estática que en un movimiento de una caja, pero igual es procesos de estática. Y pues aquí en lo que tiene que ver con el movimiento también se establece un tema de equilibrios cuando, no sé si de pronto, Oliver, cuando has tenido la sensación de cuando conduces que el carro anda solo, o sea, que anda como en piloto automático, lo mismo que un avión también puede andar en piloto automático. Yo, profesor, la verdad, sí, ellos sí andan, pero se van tirando por pa los lados. Ok.
Listo, pero entonces, dependiendo pues de la velocidad, o sea, que yo mantenga una velocidad constante, voy a mantener un equilibrio y pues eso en un auto pues lo tendría que sentir en una recta muy pronunciada y yo lo puedo llegar a sentir, ¿sí? Y en un avión, pues dependiendo de que yo tome las corrientes de aire adecuadas y todo, pero el avión también pues puede hacer ese proceso de mantenerse en una velocidad constante. Entonces, bueno, este es otro aspecto de la física, que es la física de la estática y el equilibrio. Y esta física, Karen, ¿para qué crees que sirva? ¿Cuál es la función principal de la estática? Profe, no, la verdad no sé, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, la estática tiene que ver pues con equilibrio, o sea, tiene que ver con movimiento, o sea, por ejemplo, la estática es lo que permite que eh, de alguna forma un cuerpo tenga centro de gravedad, o sea, un avión, y el avión aplicando pues una determinada aceleración, un determinado impulso, pueda planear o pueda moverse por el aire, ¿sí? A pesar de su peso. Entonces la cuestión es que pues el avión está diseñado para que el centro de gravedad esté ubicado en un punto estratégico del avión y eso pues también las alas pues ayudan con el movimiento del aire y al final pues yo logro un equilibrio de fuerzas y ese equilibrio de fuerzas es el que provoca el movimiento del avión. Este es un ejemplo de fuerzas de equilibrio con palillos. Lo iba a hacer, pero es que no tengo aquí palillos y pues estaba terminando y no alcancé a prepararlo, pero de pronto en la próxima lo hacemos. De todos modos, parte de lo que vamos a hacer dentro de esta asignatura, que es física y química, es que ustedes tienen que preparar experimentos. Entonces, cada uno va a tener un experimento asignado y va a tener que desarrollarlo y presentarlo al grupo. Y esa es la tarea o esa es la nota de esta asignatura. Entonces aquí tenemos un experimento donde lo que estamos buscando es el equilibrio. Eh, Esto parece irreal, pero se puede hacer en la medida que lo que estamos trabajando aquí es el centro de gravedad de los palillos y el centro de gravedad de los tenedores. Y entonces aquí hay un equilibrio de fuerzas. Aquí la suma de fuerzas es cero y por eso es estático. Y esto yo lo puedo hacer. Parece que fuera magia, pero sí es fácil, o sea, sí es factible de hacer por el equilibrio de fuerzas. Al final aquí, si está estático es porque el equilibrio de fuerzas es igual a cero en todos los sentidos. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo de estática. Ahora, bueno, este es un cuadro que nos muestra un poco lo que estábamos hablando de la fuerza de acción y la fuerza de reacción, cómo toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción. Aquí hay un ejemplo con magnetismo, un ejemplo con bolas de distinto tamaño, un ejemplo con alguien con con un balón elástico y entonces como él va saltando y alguien empujando una pared. Bueno, esta es quizás la principal aplicación de la estática, que es las estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las estructuras, ¿cuáles son los pesos sobre una estructura, Olver? Sobre un edificio. Las columnas, profesor. Las columnas. Y entonces, ¿qué crees? ¿Y estas F a qué crees que corresponden? Estas Esas fuerzas. son esas columnas son las que sostienen desde la profundidad de la Tierra que se llaman geysers. Entonces, desde la profundidad de la Tierra hacen esos geysers, meten allá esas
esas patas o columnas y con eso van subiendo las columnas y van construyendo un edificio, incluyendo un puente. Si el puente es del agua, dentro del mar construyen el hueco o el Keysor, pero eso ya son con máquinas más especiales para eso. Ok, pero, o sea, yo te preguntaba, era por estas fuerzas. Karen, ¿tú crees que sean estas fuerzas que hay aquí horizontales sobre una estructura, sobre un edificio? Pongamos que esto sea un edificio. Pues, profe, Diga, yo diría que esos son los pisos. Sí, esos son los pisos, pero si son fuerzas y ves que van aumentando, ¿a qué crees que corresponden, Olver? pues, profesor, para mí y eso serían ya las vigas. Ok. Eso en realidad es, esas fuerzas que del viento, o sea, en la medida que yo aumento la altura de una construcción, va a haber mayor fuerza del viento. Entonces, el viento es otra variable que entra dentro de una construcción. Una es, obviamente, el peso. El peso es, pues, de las principales. El peso va hacia abajo, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues de la cantidad de pisos que yo tenga. Entre más pisos tenga, pues mayor va a ser el peso. Y pues obviamente entre más abajo, pues el peso o el soporte que va a tener es mayor. Entonces por eso es que se hacen las estructuras o la base tiene que hacerse, la clave de lo que tú dices, la base que yo construya acá va a ser lo fundamental para garantizar que yo, o sea, dependiendo de las estructuras de la base, va a depender la cantidad de pisos que yo pueda subir. Pero aparte de eso hay que incluir las fuerzas del viento, o sea, la fuerza del viento que hace que esto se mueva también, que se tienda a mover en la dirección del viento. Y pues ustedes saben que el viento va a veces para un lado o va también a veces para el otro. Entonces esto tiende a mover el edificio. Entonces yo tengo que generar unas estructuras que permitan, o sea, que contemplen eso. ¿Sí? Entonces ahí también entran a jugar los materiales, que los materiales sean capaces de disipar esa energía. La otra cosa es, por ejemplo, los movimientos de la Tierra, que ya es los terremotos. Los movimientos de la Tierra son de dos tipos. Hay unos que son horizontales, que creo que son los que nosotros tenemos sobre todo acá, y hay otros que son verticales, que son los más peligrosos, los que pueden afectar estructura. Entonces, yo tengo que generar una serie de materiales que estén dispuestos, o sea, estén dispuestos a que si ocurren ese tipo de movimientos, disipen la energía y no hagan que se caiga la estructura. ¿Sí? Pues obviamente entre más antigua la estructura, pues muy seguramente pues tiene menor contemplación de este tipo de cosas, porque antes pues no se hacían o sea, no se tenían en cuenta esos temas, pero la cuestión es que, y ahí también va a jugar papel la base, como también va a jugar papel el material que yo construya y que el material permita, como les digo, que se disipe la energía y con eso pues que soporte el movimiento. Aquí vemos que, bueno, aquí, bueno, una cosa que, pues, por ejemplo, en este tema de arquitectura, países como Japón, una vez vi una cosa como estas en un modelo que era que las bases eran bolas, eran unas bolitas, ¿sí? Y entonces en un edificio en Japón construyeron esto. El principio ya se lo voy a explicar por qué. Construyeron unas bases y esas bases iban acá, iban sobre la parte de arriba, esto iba como por acá sosteniéndolo. Un diseño bastante particular. Y esto iba para abajo. Y el principio, o sea, obviamente esto no estaba a la vista, esto estaba debajo, sino que esto era para disipar. O sea, el tema es que cuando se movía, o sea, Japón tiembla cada ratico, ¿sí?
y allá pues de hecho los temblores son casi como terremotos para nosotros, pero ellos ya se han acostumbrado y les ha tocado ajustar el país a esas condiciones. Entonces esto fue una construcción, y yo estoy hablando de hace por ahí unos 20 o 30 años que vi esa construcción en una revista. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas bolitas? Estas bolitas, cuando hay movimientos, ya sea horizontales o verticales, la bola se mueve. O sea, lo que se mueve es la bola, la estructura no se mueve. La estructura permanece estática porque la base de la estructura es las bolas. Sí, o sea, estas bolitas son las que están soportando toda la estructura. Entonces eso lo diseñaron pues porque pues como ellos sufren tanto de temblores entonces y pues tienen tantos problemas con los sismos, entonces lo diseñaron en esas características para poder soportar esas características del país. Si estamos hablando aquí de lo que son estructuras de puentes, entonces aquí también hay fuerzas del viento, hay la fuerza de la estructura en sí misma, pero también la fuerza de los vehículos, ¿no? Aquí también entran en juego los vehículos. Ellos van a también a aportar una, una carga que yo tengo que tener en cuenta. Digamos que pues eh, el puente que construyeron en Málaga o para Málaga, que pues tuvo tantos inconvenientes, es porque nada más pues arrancando ya se veían desniveles, o sea, sin carga, sin haber pasado ningún vehículo, y pues lo que salió alguna vez en un informe de una persona especialista en puentes es que le hizo unas fotografías y se dio cuenta que ya había digamos, como o sea, como unos desniveles y unas cosas que no se debían presentar porque ni siquiera tenía carga todavía. Y eso se puede dar también por los materiales, o sea, si no se hace con los materiales adecuados, con los cálculos adecuados. Por eso, ¿cuál es el trabajo del ingeniero civil? Hacer los cálculos de material, hacer todos los cálculos para el equilibrio de fuerzas. Ese es el trabajo de él, ¿sí? Y aquí pues también esto ayuda, o sea, estas líneas que normalmente pueden ser cables de acero, ayudan en el proceso, y por eso usted ve que los puentes tienen este tipo de estructuras, porque este tipo de estructuras ayudan también al soporte de la estructura. Sí, el hecho de tener esos lazos que normalmente son de acero ayudan en el proceso de aumentar la resistencia. Y obviamente entonces las bases y lo que tú decías, que yo las construya en el fondo y que sean buenas bases. Entonces digamos que ese puente, creo que se llama Isigaura, no recuerdo, el que hay en Málaga, la persona que le hizo, o sea, un experto en puentes que se fue un día y pues comenzó a hacer como una foto de auditoría, encontró que las bases no son buenas y encontró que pues sin ninguna carga hay todavía ciertos desniveles que no se pueden presentar en una estructura de ese tipo. Y además, entre más alto, pues mayor va a ser la fuerza del viento. Entonces, un puente entre más altura tenga, pues va a ser sometido a más carga de viento y eso también influye sobre su estabilidad. ¿Listo? Entonces, ahí están pues lo que se tiene, las vigas, las torres, los cables, ¿sí? Todo al final para hacer un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas que vienen hacia abajo y las fuerzas que tensan también hacia arriba. Esto o sea, lo que buscan estas cuerdas es hacer una fuerza hacia arriba que equilibre el peso de la estructura. Sí, entonces eso ayuda a equilibrar el peso de la estructura. Esa es la función. Bueno, estos son también unas cosas importantes de la física. Entonces, este es uno de los principios de la física que dice
dame un punto, dame una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Y eso lo descubrieron fue los griegos. Entonces, este principio, que es el principio de las palancas, o sea, tener una aplicación de fuerza, tener un punto de apoyo, lo que hace es que con una poquita fuerza yo sea capaz de mover de pronto cantidades de masa importantes, porque pues ese es el principio de la palanca, ¿sí? Entonces hay distintas aplicaciones de la palanca, un alicate, una caña de pescar, un martillo, una palanca de cambios, ¿sí? Este de acá es como un machete de corte. Lo que parece ser ahí es como un machete de corte, como una espada. La carreta. La carreta es, obviamente, si yo cargara, o sea, si yo lo cargo al hombro, yo puedo cargar mucho menos que lo que puedo cargar en una carreta, porque en la carreta tiene un punto de apoyo y la fuerza que estoy aplicando con los brazos es menor que la que tendría que hacer directamente sobre la carga del hombro. Entonces, ahí es donde está la función de las palancas y las palancas obviamente son muy importantes para el desarrollo y pues esto fue de las primeras cosas que comenzó a hacer el hombre, ¿no? Comenzar a utilizar palancas para la fuerza. Y esto lo desarrollaron bastante los griegos. Aquí pues están las palancas, entonces dependiendo dónde está el punto de apoyo, dónde está la resistencia y dónde aplico la potencia o aplico la fuerza, va a ser, pues, digamos, como el efecto sobre lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, una tijera, pues aquí le hago la presión sobre las orejas. Un alicate, una tenaza, pues le estoy haciendo la fuerza sobre el mango. Esto que es una atrapa, o sea, como una atrapa objetos, la presión la estoy haciendo en toda la mitad. El martillo, pues lo estoy haciendo en el mango. La carretilla, pues la estoy haciendo en los mangos de coger la carretilla. Y entonces, pues así es o sea, dependiendo de eso, entonces yo la llamo de primero, de segundo o tercer grado, la palanca. Y ahí pues está con los respectivos ejemplos. Este es otro bien importante que pues este es un principio que pues digamos esto es también de los antecesores de las máquinas que hoy en día conocemos. Ya cuando comienza a aparecer la máquina de vapor, pues comienzan a surgir otras cosas, pero antes de la máquina de vapor, entonces la intención es que yo podía, o sea, para mover las cosas, pues utilizaba era poleas, ¿sí? Incluso pues la intención es que yo puedo hacer mecanismos tan complejos de poleas que con muy poquita fuerza sean capaz de mover pesos importantes, ¿sí? Digamos que incluso pues también se desarrollaron, por ejemplo, máquinas que movían poleas a través que eso eran como los molinos de agua. No sé si una vez yo estuve en Mutiscua, que en Mutiscua, un pueblo del norte de Santander, todavía hay o sea, está como prácticamente es como un museo, un molino de hacer harina de trigo que se movía solo con la corriente de agua. ¿Sí? O sea, la corriente de agua era la que generaba el movimiento de las poleas y entonces las poleas eran las que movían todo lo que había dentro de ese molino. Todo a través de poleas. ¿Sí? Todo era poleas. Entonces, entre más compleja sea la polea, ¿qué es lo que va a pasar? Entre más compleja sea la polea, pues yo con una menor fuerza voy a ser capaz de mover, o sea, de aplicar mucho más, o sea, o mover más fácil, a menos fuerza, mover más fácil un determinado peso. Ese es el principio de la polea.
entre mayor complejidad tenga. Entonces aquí vemos una que es sencilla, una que es doble, una que es triple, esta ya es de 4. Aquí también hay 4. Entonces en la medida que yo tengo más poleas, pues mayor va a ser como el impacto de la fuerza. Y esa es una gran ventaja de las poleas. Y esto también se descubrió, pues fue de las primeras cosas. Los griegos también hicieron muchas cosas con poleas. Y eso permitió que pues se desarrollaran muchas, o sea, muchas herramientas importantes. ¿Sí? Y pues hoy en día, pues no es que se utilicen mucho, pero siguen siendo pues un principio de la física, las poleas, ¿no? Este era el que le mencionaba que después de las leyes de Newton comenzó a aparecer lo que se conoce como la teoría de la relatividad, que pues comienza con Galileo. Estamos hablando de más o menos la Edad Media, cuando comienza prácticamente el renacimiento y el resurgimiento de la ciencia. Y ahí comienzan a aparecer estos principios de relatividad. El principio de relatividad es que el ejemplo es alguien está en un carril de tren, ¿sí? Entonces, Karen, ¿qué ves que está, o sea, digamos, cuál es el fenómeno que está ocurriendo acá? Si me ayudas, ¿qué es lo que está explicando el dibujo? Sin leerlo, sin leer, sino qué es lo que tú estás viendo en el dibujo. ¿Quién es uno y quién es dos? Karen. Olver, entonces. El uno sería digamos, el tráiler del tren. Y Sí, el dos, el carril por donde va el tren. el carril por donde va el tren. O sea, estos se llaman observadores. Entonces, la relatividad es que el movimiento depende del observador. Entonces, aquí el experimento que establece la relatividad es, o sea, ¿qué está pasando para alguien que está, o sea, que va en el tren? ¿Qué es lo que está pasando? Y para el observador, o sea, para el observador 1, ¿qué es lo que está pasando con una pelota que él lanza y la lanza a 20 kilómetros por hora? ¿Sí? A 20 kilómetros por hora no es mucho el movimiento. Que no recuerdo cuánto es que, o la verdad, no, 20 kilómetros por hora, no sé si eso es mucho o poquito. Que los peloteros no sé cuánto es que lanzan, pero ellos tienen ahí una velocidad de lanzamiento, los de béisbol, que son los que lanzan más duro una bola. Pero bueno, pongamos que este es un lanzamiento normal de una bola. Entonces, para este observador 1, esa bola va a 20 kilómetros por hora, o sea, el impulso que él le dio, ¿sí? El impulso que él le dio y pues es esa velocidad. Pero para el observador 2 que está en el carril o que está observando el tren en movimiento, esta bola no va a 20 kilómetros. Va a los 20 kilómetros que va la bola, pero también va a los 200, o sea, tenemos que sumarle los 200 kilómetros que está yendo el tren. Entonces ya son dos velocidades que se suman. Entonces el movimiento, o sea, la relatividad comienza a ser, o sea, la relatividad del espacio-tiempo, que tiene que ver también como con la relatividad de la velocidad, porque la relación espacio-tiempo es la relación de velocidad. Esa relación va a depender del observador. O sea, una cosa es estar dentro del tren y otra cosa es estar fuera del tren. Einstein fue un poquito más allá. Cuando Einstein coge esta teoría y comienza a hacer pues ya sus descubrimientos y su nueva teoría de la relatividad, él parte de esto, pero él la mejora. Este es otro también de la relatividad. O sea, ¿qué pasa cuando, digamos, una persona dentro de un bus, dentro de un autobús, deja caer una piedra? Deja caer una piedra. Entonces, ¿qué está pasando para los que están dentro del bus y qué estaría pasando para alguien fuera del bus?
Entonces, Karen, ¿tú qué crees que está pasando para los que están dentro del bus? No, profe. ¿Qué está pasando para los que están dentro del bus cuando el que está aquí suelta la piedra? ¿Mm? ¿Qué están viendo ellos, los que están aquí? Pues no, ¿qué pasará? No, profe. La verdad no sé. O sea, para ellos es una caída libre, donde es un movimiento que, pues, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues es una caída libre porque al soltar la piedra, pues la piedra cae por gravedad. Listo, es una caída libre. Haz de cuenta que yo dejo caer algo, pues yo veo que eso va hacia el piso, pues, o sea, ¿por qué? Porque hay una fuerza de la gravedad y la fuerza de gravedad lo trae al piso y listo. Pero para alguien que está afuera, no solo está ese movimiento, sino también el movimiento del autobús. Entonces ahí hay un movimiento que ya no es una caída libre, sino es un movimiento que también va en una trayectoria horizontal, ¿sí? Y es también entonces un producto de la relatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, digamos que Einstein comienza a hacer una relación de lo siguiente? Él dice, o sea, él dice, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en la colina de una montaña y yo veo pasar un tren con pasajeros? O sea, para mí, ese pasajero que va ahí en el tren, que va en la ventana, ¿qué está pasando con él, Olver? ¿Está quieto? ¿Se está moviendo? ¿Qué está pasando? Pues se está moviendo. Se está moviendo, ¿sí? A pesar de que él está quieto, él está ahí estático, él está, o sea, él no, él está estático porque él está sentado en un tren y él está quieto. Pero para mí, que estoy en la colina, él se está moviendo, ¿sí? ¿Y se está moviendo qué? Pues a la velocidad que vaya el tren. Ahora, para el que está en la ventana, yo que estoy en la colina, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo me ve él que está desde la ventana viéndome? Para él, ¿qué está pasando conmigo? Lo ve lejos. O sea, yo siento que él también está en movimiento. O sea, para mí él también está en movimiento. Entonces, o sea, ahí es como, él comienza a hacer como esa relación de la relatividad de esos movimientos, a pesar de que a ambos, tanto el que está en la colina como el que va en el tren, están quietos, no se están moviendo, pero hay un movimiento relativo, dependiendo del observador. Ese es el principio. Dependiendo del observador, hay movimiento, ¿sí? Entonces, ese es como el principio. Y después esto evoluciona a lo siguiente. Él comienza a hacer una serie de, o sea, lo hizo tanto experimentalmente, comenzó a hacer unas cosas experimentales, que pues esas cosas experimentales llevaron a establecer pues su famosa fórmula. La fórmula más famosa de la física se llama energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula más famosa de toda la física. ¿Sí? Y él, pues, digamos que dentro de todo lo que hizo, pues descubrió esa fórmula, pero él durante todo eso comenzó a hacer o sea, comenzó a hacer unos análisis donde él estableció la paradoja de los dos hermanos gemelos. Entonces, estos son dos hermanos gemelos, ¿sí? Esos son dos gemelos. Se llama la paradoja de los gemelos y es para explicar el fenómeno de la relatividad del espacio-tiempo. Y él lo que dice es, por ejemplo, este es, vamos a llamarlo a este Pedro. Y a este lo vamos a llamar Juan. Entonces, Pedro va a estar aquí en la Tierra
Y resulta que el experimento es que Juan va a ir al espacio en una nave espacial y la nave va a ir a la velocidad de la luz. O sea, todavía no tenemos máquinas que lleguen a la velocidad de la luz, ¿no? De hecho, pues al no tener todavía máquinas que van a la velocidad de la luz, nosotros no podemos pasar o sea, llegar a Marte es toda una tragedia. O sea, Marte está aquí nomás, desde el punto de vista del espacio. Eso es cerquitica, pues comparado a las distancias de las otras estrellas y demás. Pero la cuestión es que nosotros, o sea, no vamos a salir de Plutón, y creo que hay hace pocos una sonda que mandaron yo no sé cuántos años, apenas que estaba llegando a Plutón descubrió que había otro planeta, pero eso lleva años allá andando esa vaina, y como eso no está a la velocidad de la luz, pues nos va a dar, o sea, hasta que no encontremos la velocidad de la luz no vamos a pasar del sistema solar. Pero entonces, aquí la cuestión es que él hizo o sea, comenzó a establecer matemáticamente el supuesto de qué pasaría si Juan logra ir en una nave espacial a la velocidad de la luz. Entonces, lo que va a pasar es que pasa lo siguiente. Juan se fue a la velocidad de la luz a un viaje espacial y después volvió. Entonces, la cuestión de la relatividad del espacio y el tiempo es que para Juan pudieron haber pasado, o sea, mientras Pedro estaba aquí en la Tierra y Juan fue a la velocidad de la luz, para Juan pudo haber pasado un tiempo muy pequeño, o sea, la velocidad de la luz para él pasaron, por ejemplo, un año. Él hace, o sea, no es exactamente los valores, pero es haciendo el símil. Pero para él pasaron 40 años. ¿Y por qué pasa eso? O sea, mientras para él solo pasó un año y entonces pues él obviamente está mucho más joven que él, más joven que su hermano, el hecho de estar más joven que el hermano es porque él logró viajar a la luz, a la velocidad de la luz y volver. Para él pasó un tiempo corto, pero para su hermano Pedro sí pasaron muchos años, ¿sí? Entonces, eso es la paradoja de los gemelos y es el principio o sea, todo el principio de la teoría de la relatividad. Entonces, esto tiene que ver con, o sea, digamos, con esa teoría se comienzan a establecer procesos pues que se dan también en el universo. De ahí, pues, el que siguió después los pasos fue Stephen Hawking, que ya hace poquito nos dejó, hace poquito falleció, que pues profundizó sobre las teorías de Einstein y pues estableció la teoría de los agujeros negros, que el agujero negro es cuando una estrella pues prácticamente muere y entonces se genera una fuerza de atracción y prácticamente absorbe todo lo que hay alrededor y se desaparece. Y eso está comprobado físicamente. A través pues de la física se pudo demostrar y él pues tiene todas estas teorías del universo, o sea, la teoría de cómo se genera el universo, ¿no? Que pues hay una película que se llama La teoría del todo y cuenta la historia de este físico, que es quizás el más grande después de Einstein. Tan pronto falleció Einstein y pues él falleció, Hawking falleció hace poco. Y pues esos digamos que son los dos más grandes físicos que ha habido pues a nivel de teorías. Pero esto aparece esta fórmula y pues parte de esa fórmula lo lleva a hacer esa paradoja. Y también esto pues permitió la construcción de la bomba nuclear porque esto significa que pues si yo logro llevar partículas a la velocidad de la luz, voy a poder incrementar muchísimo su energía con poquita masa incluso. Entonces yo en realidad, pues para tener energía nuclear no necesito mucha masa, o sea, necesito es prácticamente llevar las partículas a la velocidad de la luz. Entonces, y obtengo gran cantidad de energía. Entonces es el principio de la energía nuclear, que pues se puede utilizar para el bien, con eso puedo generar electricidad, pero con eso puedo hacer una bomba atómica. ¿Mm?
Entonces, ese es como el tema y pues esto está establecido como teoría y está sustentado matemáticamente, pero no se ha podido demostrar porque no hemos tenido todavía la máquina que llegue a la velocidad de la luz. Pero el día que lo tengamos, eso va a pasar. Tal cual va a pasar el caso de Pedro y Juan, la paradoja de los gemelos. ¿Sí habías escuchado esto, Olver? No, profesor, la verdad es primera vez que lo escucho. Y este es un principio fundamental de la física. Estos son principios fundamentales de la física. ¿Mm? Y es la teoría de la relatividad. ¿Listo? Entonces, bueno. Esto es, pues, como les digo, base, pues, de muchas cosas que, pues, hoy en día se desarrollan en la ciencia. La energía nuclear, pues, hoy en día, ¿en qué se utiliza? Pues, en las centrales eléctricas y esperemos que no se utilice para nuevas bombas. Se utilizó en 1945, esperemos que nunca se vuelva a utilizar. Bueno, vamos ahora para los tipos de movimiento. Entonces, los tipos de movimiento, aquí pues básicamente lo dividen en dos, aunque hay más tipos de movimiento como vamos a ver ahora más adelante. Pero entonces están los rectilíneos y están los curvilíneos. ¿Sí? Entonces dentro de los curvilíneos está el armónico, el parabólico, el circular. Y dentro de los rectilíneos está el movimiento uniformemente rectilíneo, el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento uniforme. Esos son rectilíneos. ¿Sí? Aquí vamos a ver ya pues tipos de movimiento. Entonces, por ejemplo, este es la bola que gira con una pita. Este pues es una bola que yo lanzo hacia el aire y va a ser un movimiento parabólico. El péndulo, las ondas también son parte del movimiento. Un carrito que se desliza por una superficie que tiene un ángulo. O sea, desde que yo coloque una superficie, digamos una rampa, pues lo que va a hacer es que si el carro tiene ruedas, pues va a rodar. O sea, la rampa va a hacer que ruede. ¿Sí? Este es movimiento rectilíneo. ¿Sí? Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, un movimiento rectilíneo es, por ejemplo, el movimiento de un tren. Un movimiento armónico simple es, un ejemplo puede ser cuando ustedes tienen pongamos que tengo un bote y ese bote yo lo dejo en un lago. Entonces, ¿qué va a pasar? Él se va a mover ¿con qué? ¿Con qué creen que se mueve ese bote? Pongamos, suelto el bote. ¿Qué va a pasar con el bote en el lago? ¿Qué pasaría, Karen? Va a navegar con las ondas del agua. Sí, o sea, hay dos ondas, ¿no? O sea, va a navegar o sea, va a navegar con la corriente, o sea, la corriente de aire va a hacer que se produzcan unas ondas de agua y esas ondas de agua son las que al final van a hacer que se mueva el barco. Es un movimiento ondulatorio, un movimiento armónico simple. Sí, ese es un tipo de movimiento armónico simple. Esto pues tiene que ver con movimiento circular, Jordan, el movimiento, este es movimiento parabólico, esta cesta que va a entrar finalizando, ahí está a un segundo de terminar el partido y vale el tiro y la encesta y es este movimiento parabólico. ¿Sí? El movimiento de un carrusel es un movimiento circular. ¿Sí? De una rueda de Chicago, por ejemplo, también. Estos son movimientos pendulares, estos son péndulos. Entonces, el movimiento pendular, ¿de qué va a depender? Pues de la cuerda y el impulso que yo haga, y pues obviamente él se va a mover y se va a mover hasta un determinado tiempo y después de ese determinado tiempo pues va a parar. ¿Sí? Y pues normalmente yo lo que hago es, o sea, ¿cómo comienza a funcionar? ¿Cómo hago el péndulo? Pues lo llevo hasta una altura y lo dejo caer por gravedad, ni siquiera tengo que darle un impulso. ¿Sí? Aquí hay un péndulo de varias bolitas y cómo se genera un movimiento armónico. Hay una cosa que es que
yo puedo mover las bolitas y al final las bolitas van a sincronizarse. Va a haber una sincronía de ese movimiento porque existe una tendencia a la sincronización. A alguno le va a tocar ese experimento y es un experimento bien chévere. La sincronía de este movimiento pendular es bien interesante porque prácticamente es como que se ponen de acuerdo y al final se van a mover de la misma forma. El billar, Oliver, ¿te gusta el billar? No, señor. ¿No le Cuando gusta? estaba joven sí, pero ahora no. Ahora no, no, de todos modos, es un deporte netamente físico. Es física pura. Entonces ahí vemos la jugada que está planeando el hombre para meter la amarilla, ¿no? Para meter el 1. Mire la jugada que va a hacer. Va a hacer el choque elástico y mire la vuelta que va a dar la amarilla para entrar en el hoyo. Entonces, eso es pura física, puro movimiento. Y esto es una fuerza que se llama fuerza elástica, es un choque elástico. Dependiendo del choque elástico, o sea, ¿cuál es la gracia, por ejemplo, del pull? La gracia del pull es que yo le pegue a la amarilla y deje la blanca quieta. O sea, la blanca al final queda aquí quieta porque aquí viene la otra que o sea, la otra que me toca. Entonces, aquí la cuestión es que yo sea capaz de impulsarla de forma tal que le pegue a la amarilla como yo quiero y haga todo este recorrido, pero aparte de eso se quede quieta. Porque no me sirve o sea, si yo no hago bien el cálculo del choque elástico, ¿qué puede pasar? Que esta se viene para acá, para el hoyo y se mete la blanca al hoyo y por más de que haya metido la amarilla, pues perdí el tiro. Entonces es puro cálculo de física, choque elástico. Karen ya se botó de bungee. No, profe, pero me gustaría. Bueno, eso es también una cosa que yo tengo que chulear y yo sé que lo voy a hacer, no sé cuándo, pero sé que lo voy a hacer. De pronto me lo doy de regalo el año entrante. El bungee es un resorte, ¿no? Esto es un resorte, es una cuerda. Esta cuerda lo que hace es que elonga hasta cierta distancia que puede llegar incluso ahí como ser caída al agua. Y cuando llega, esa es la máxima tensión y después obviamente vuelve a la posición. Ese es el principio del bungee. Y es una fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿quién la hace? La fuerza elástica la hace la cuerda. Si no, pues obviamente iría para el piso, ¿no? Entonces, la gracia de la cuerda es que es capaz de volver otra vez el cuerpo a la posición donde estaba antes. ¿Sí? Ese es el bungee. Y esto es fuerza elástica, es un tipo también de fuerza, de movimiento, movimiento que tiene que ver con fuerza elástica, ¿no? ¿Cómo se llamaría este movimiento, Olver? El que aquí vemos, por ejemplo, barcos. Ustedes saben que los barcos tienen unos sonares. Los barcos tienen sonares. Los peces tienen sonares. ¿Esto cómo se llama este movimiento? Ese no es el movimiento acuático. Sí, pero entonces, o sea, mire, que es una gota de agua y se comienza a generar, ¿cómo se llama esto? No, profesor, no lo sé. Karen, Este ¿sabes? no sería las ondas sonoras. Estas son ondas, entonces es movimiento de ondas, o sea, movimiento ondulatorio, ¿sí? O sea, como el movimiento que se genera a través de las ondas y se dispersa por ondas. Entonces ahí está el sonido, ahí está el agua. Esto pues se utiliza en la naturaleza, se utiliza pues a nivel pues de sonares. Eso se llaman en realidad sonares porque lo que hacen es emitir un sonido y vuelve de vuelta el sonido. El sonar lo emite y él vuelve y eso lo tienen también los animales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el murciélago.
que el murciélago emite, como es casi cieguito, él entonces emite una, o sea, una onda que recibe de vuelta y le da la indicación de que hay algo ahí, que en este caso pues puede ser una presa, igual para el delfín, igual que un submarino. Entonces un submarino detecta que hay pues o sea, algo con lo que se puede estrellar a través de las ondas sonoras, ¿sí? Entonces todo esto son ondas sonoras, ¿sí? Este es pues el principio de acústica de un teatro. Entonces aquí entramos también, o sea, el sonido es una onda y el sonido se propaga en forma de ondas. Entonces lo que está haciendo acá es que coloque, o sea, el auditorio está hecho para que el sonido que están emitiendo los músicos se propague y llegue con la máxima, o sea, la mínima, perdón, la mínima interferencia posible al oído del auditorio, ¿sí? Entonces, por eso ellos generan estas pantallas. Esas son pantallas que reflejan las ondas sonoras. Las ondas sonoras yo no las veo, pero las ondas sonoras existen y pues se mueven por el aire. Y este es el fenómeno que yo escucho en un teatro de música, ¿sí? Por eso, pues digamos que la fidelidad que uno escucha, pues no se compara con un CD ni se compara con nada, porque es una cosa única estar en un auditorio que tenga esas características y que permita la fidelidad de sonido que permite por la construcción. Está hecho para eso, para que tan pronto se emita la onda, tenga la menor interferencia y llegue con la mayor claridad y pues sonoridad al auditorio. Ahora sí llegamos a lo tuyo. Entonces, háblame de qué encontraste tú de los tipos de energía. Volver, que tú me presentaste la investigación, pero hablemos un poquito de eso. Los tipos de energía. Sí, Encontré elástica, potencial y, y por acá tengo, nada más encontré esas. bueno, ¿y qué es lo que hace la energía? ¿Qué es lo que provoca la energía? ¿Qué es lo que provoca la energía? La fuerza de la luz. O sea, aquí hay, digamos, prácticamente aquí hay como los dos tipos de energía, ¿no? Una energía cinética, que es energía de movimiento, y una energía potencial, que es energía almacenada, ¿sí? Y aquí existen formas como experimentamos también la energía. La energía la podemos experimentar a través del sonido. No sé si ustedes han estado, pues, o sea, ya cuando, de hecho, pues, o sea, los parlantes de alta fidelidad y todo, yo puedo sentir la vibración del parlante, ¿no? Se siente la vibración del parlante porque es una forma de energía y entonces es una transmisión de onda. Igual la luz, ¿sí? Y entonces dentro de las energías de movimiento, pues está la térmica, la mecánica, la eléctrica, la magnética, ¿sí? Que pues son, o sea, son, digamos, energías que están directamente relacionadas con el movimiento de partículas y ese movimiento de partículas es el que transmite la energía. Y la energía almacenada es pues energía que yo tengo en, en forma, digamos, que está concentrada en alguna parte y provoca, pues, obviamente, efectos sobre los demás cuerpos. Entonces, por ejemplo, está la energía de la gravedad, que digamos que la energía de la gravedad está almacenada pues en el centro de la Tierra y es la que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra y nos mantiene fijos al piso. Si no existiera esa fuerza, pues simplemente pasaría como pasa en el espacio o como pasa en las naves
que uno ve espaciales o en la Luna que no hay gravedad, entonces al no haber gravedad, pues prácticamente no hay, o sea, no puedo tocar el suelo, ¿sí? Eso pasa en el espacio. La energía nuclear, que pues es la que les decía que está en los átomos, núcleo de los átomos, obviamente de los átomos radioactivos, y la energía química, que es la energía, por ejemplo, del petróleo, del gas, del carbón, que está dentro de esa sustancia química y yo después puedo transformar. Son energías que se transforman, ¿no? Aquí hay una cosa que es que las energías se van transformando de un lado para otro. Es decir, yo puedo tener energía mecánica que se convierta en energía térmica y de ahí en energía mecánica y de ahí en energía eléctrica. Yo puedo tener energía nuclear que se transforme en energía eléctrica. Yo puedo tener, gravedad también que se convierta, energía de la gravedad que se convierta en energía mecánica. ¿Sí? Entonces, todo esto, pues al final va a tener relación entre unas y otras. ¿Sí? ¿Cuál fue la energía que pues más te llamó la atención de las que investigaste, Olver? La energía que más me llamó la atención a mí fue la energía potencial. Ok. La energía potencial, que es la energía que se almacena, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver como unos ejemplos. Mira, este es un ejemplo de energía potencial. Entonces, aquí tenemos el patinador. El patinador, en la medida que llega a la parte superior de la rampa, él ahí lo que está haciendo es que está acumulando, si ustedes lo han visto a los patinadores en estas rampas, ellos lo que están haciendo al llegar aquí al fondo de la rampa es cogiendo fuerza para que cuando ellos bajen, cuando ellos vuelvan a tomar la rampa, tengan un mayor impulso. Y aquí en este punto de acá donde está este chico, es la máxima velocidad que él logra. O sea, aquí ya la energía potencial que estaba aquí expresada en la altura que él logra. Entonces, entre más audaz y más alto sea lo que él suba, o sea, digamos que, por ejemplo, los chicos llegan y hacen esto, chan, y suben hasta por acá y vuelven otra vez a caer a la rampa. Entre más suba el patinador, cuando vuelva a bajar, va a ser mucho mayor su velocidad, porque la energía potencial en este caso depende de la altura, igual que con la piedra. Entonces pues esto no hay que hacerlo tal como dice ahí, porque pues esto puede ocasionar un accidente, ¿no? Pero una, una forma de detectar yo la fuerza de la energía potencial es soltar una roca de lo más alto que yo pueda. Y entonces yo lo que me voy a dar cuenta es que la magnitud de la energía que se genera pues es grande, ¿no? Que pues por eso es el tema de o sea, cuando hay, cuando se va a una parte de una carretera completa, que comienza de pronto con unas piedritas pequeñas que comienzan a caer que comienzan en la parte de arriba de una montaña y pues prácticamente abren un boquete y generan un boquete y se pueden llevar totalmente una carretera. ¿Sí? Los derrumbes, un derrumbe de una carretera ocurre, ese es el fenómeno que ocurre, piedras que comienzan a caer y pasan de energía potencial a energía cinética con mucha velocidad. Entonces, entre más alto él suba, mayor va a ser la energía potencial que tenga la piedra y esa energía potencial va a hacer que sea mucho más fuerte, o sea, mucho más grande la energía cinética que al final se manifieste. ¿Sí? Ese es el principio y esta es una relación entre energía cinética y energía potencial. Y la energía potencial en este caso tiene que ver con la altura. Bueno, entonces aquí vemos como las energías, tenemos energía mecánica que puede venir del viento, una energía calorífica que puede venir de una estufa, una energía luminosa que puede venir de una bombilla, una energía química que puede venir del carbón, una energía eléctrica que puede venir de un electrodoméstico, una energía sonora que puede venir de un instrumento musical, de una alarma, de un sonido. Entonces, todos son formas y tipos de energía. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahorita lo que hay que buscar es un equilibrio porque
nosotros normalmente estamos utilizando es este tipo de energía. Este es el que más utilizamos hoy en día, ¿no? Las energías no renovables, que son el petróleo, el uranio, el gas natural, el carbón. Yo tengo pues compañeros míos que pues trabajan en el sector petróleo, trabajan en Ecopetrol y todo esto, y me decían que en este momento las proyecciones es que nosotros tenemos petróleo y gas garantizados solo hasta 2030. O sea, después de 2030, porque eso depende pues de la exploración, ¿no? Exploración, encontrar las fuentes y demás. Entonces, después de 2030, no tenemos garantizado ni petróleo, ni gas. El carbón que nosotros, o sea, lo que pasa es que el carbón lo que tiene es que pues se requiere mucho más carbón, o sea, la cantidad de carbón que se requiere para producir energía es muy alta, entonces pues eh, digamos que, y es mucho más, digamos, como exigente en cuanto a la cantidad que tengo que tener de carbón para producir energía. Entonces, nosotros, esto es pues de donde estamos tomando energía de estas dos, ¿sí? Nosotros no tenemos, por ejemplo, plantas de energía nuclear o que utilicen energía nuclear como de pronto en Alemania, en Europa, que pues hay muchos países que pues su abastecimiento es a través de estas centrales energéticas. Japón, por ejemplo, también utiliza mucha energía nuclear, pero digamos que nosotros, la mayoría de nuestros países en Latinoamérica funcionan es con estas dos. Pero la cuestión es que esto es finito. O sea, esto es finito porque pues el petróleo es hasta cuando haya petróleo. Entonces, la tendencia es que esto, como se requiere tanto, tiende a ser cada vez menos. Y se llama no renovable porque yo ya quemé petróleo y ya ese petróleo yo no lo puedo volver a volver petróleo. O sea, ya se convirtió en energía, se convirtió en mi estufa de gas, se convirtió en la gasolina de un vehículo, pero ya después de eso, pues pasa al aire. O sea, el aire se lo llevó y ya no hay forma de que eso vuelva a ser petróleo ni vuelva a ser gas. Se utilizó y ya no por eso se llama no renovable, porque no puedo volver a tener el inicial. Entonces, ahorita se está buscando la forma de pasar a este tipo de energías, pero eso ha sido un camello, pero esto deberíamos haberlo hecho, yo creo que hace unos 50 años. Lo que pasa es que pues las empresas que mueven el petróleo y mueven el gas pues tienen intereses y no han dejado que eso prospere, o sea, no dejaron en determinado momento. Ya hoy en día estaba viendo un documental donde las empresas que antes en Alemania se dedicaban pues a las fuentes de petróleo y gas, hoy en día están haciendo este tipo de energías, están haciendo soluciones en este tipo de energías. Entonces, ¿cuáles son las energías renovables? Entonces, la eólica, pues porque la eólica es del aire, entonces son turbinas de aire, obviamente, pues digamos, si yo quiero generar energía para Bucaramanga, por ejemplo, yo no puedo coger o sea, esto tiene que ser unas hélices grandísimas. De hecho, en estos momentos hay parques eólicos, el que estuve viendo en el documental de Alemania son torres de, no sé, 200 metros, 300 metros, con hélices de aproximadamente, no sé, 30 metros, 40 metros de aspa. Entonces, ya esas dimensiones de estos molinos, de estas ruedas, pues permite la generación de energía. Está también la energía hidráulica, esa es una que nosotros, pues de todos modos utilizamos y a nosotros nos ha servido muchísimo en Colombia, pues para generación de energía eléctrica. Isagen, pues esa es o sea, una de sus principales fuentes, la energía hidráulica. Esta que pues es la energía solar. Está la biomasa, que la biomasa pues son todo lo que pueda provenir mm, de residuos orgánicos. Esa es la biomasa. La maremotriz, que pues eso la están utilizando bastantes
en los países escandinavos, o sea, en Finlandia, Noruega, Dinamarca, ellos sí utilizan muchísimo esto y también la geotermia. La geotermia son los geysers o la actividad interior que hay en la Tierra que tiene también energía y eso se puede aprovechar. Entonces esto específicamente, por ejemplo, en países como Finlandia se utiliza porque ellos tienen casi que por naturaleza mucha geotermia, geysers, y entonces ellos lo aprovechan para generación de energía. Entonces, estas fuentes renovables son las que en la actualidad tenemos que comenzar a promover. Entonces, nosotros, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que nosotros todo el año tenemos sol. Incluso, digamos que cuando llueve, de todos modos alcanzan a pasar rayos de sol. De hecho, para nosotros es muy común que llueva y esté, o sea, veamos rayos de sol. Eso para nosotros es común en nuestro trópico. Entonces nosotros podríamos en todas nuestras edificaciones tener paneles solares y teniendo paneles solares garantizamos energía eléctrica o sea, sin necesidad y totalmente disponible. O sea, tenemos prácticamente gran parte del año y pues casi por 12 horas todos los días luz solar y eso es un beneficio increíble para nosotros. La hidráulica pues también se puede utilizar, la biomasa también la podemos utilizar. De pronto la maremotriz no tanto, la eólica pues excepto en La Guajira, que creo que ya hay parques eólicos y en los llanos también se está explorando esto como opción, pero tienen que ser terrenos así, pues como esas características. Aquí en Bucaramanga crear un parque eólico, eso sería una locura. Pero sí hay unos sitios aquí en Colombia que pueden estar en La Guajira o en los llanos donde eso se podría implementar. Geotermia no tenemos para generar, o sea, ni esta la tendríamos en condiciones, pero la que más, o sea, por ejemplo, estos países, los que tienen en Escandinavia, ellos tienen solo como, o sea, tienen la luz solar para ellos, eso es muy escasa, esos son meses del año, o sea, digamos de los 12 meses, un 20% de los meses tienen luz solar, entonces para ellos es muy, muy complicado hacerlo, pero aún así lo hacen, o sea, incluso con ese poquito que tienen ellos aprovechan ese tipo de energías. Entonces, la intención es que ya hay que pensar hacia allá, los europeos ya están avanzando en eso y los europeos tienen metas por país de pasar totalmente de fuentes de petróleo a fuentes renovables en determinado año. Nosotros eso ni siquiera lo hemos contemplado. Nosotros eso no está ni en la agenda, ni en la visión, ni en nada de eso. Aquí nos ponemos a pelear que por Uribe, que por Petro, que yo no sé qué tal. Y pues en realidad no le paramos bolas a esto, pero esto debería estar ya nosotros tener un plan, más que algunas personas me mencionaban que pues la expectativa de nosotros de petróleo es escasa porque no se están haciendo exploraciones, no se están encontrando pues nuevos yacimientos y no se han encontrado nuevas fuentes, entonces pues eso se va a agotar y ya, se acabó y para de contar y entonces ahí sí, no, o sea, vamos a tener problemas con la plata que entre al país y vamos a tener problemas para abastecernos adentro, o sea, para funcionar, porque nosotros, pues, para funcionar necesitamos energía de estas vías, porque no hemos generado todavía un plan para este tipo de cosas, ¿sí? Pues aquí se hacen algunas cosas y pues se hacen a nivel independiente y no es que estén mal, o sea, pues las empresas que están haciendo esto son muchísimas. Aquí en Bucaramanga hay empresas que ya están trabajando la energía solar y demás, pero es un tema de país, no es un tema de que unos privados o empresas hagan esto por iniciativa privada, sino esto tiene que ser un tema de país. Nos tenemos que meter todos en este cuento. Y pues nosotros tenemos varias opciones. Tenemos la hidráulica, tenemos la solar, tenemos la biomasa y perfectamente lo podemos hacer y en algunas partes también podríamos tener lo eólico. Entonces, este es el cuento de las energías renovables y las no renovables y sobre lo que hay que ver un poquito la proyección hacia adelante.
Aquí pues hay también unos detalles de ese tipo también de energías. Entonces la solar por el sol, la eólica por el viento, la geotérmica el calor interior de la tierra, la mareomotriz por la energía obtenida de mareas, la hidroeléctrica, pues que es una fuerza de los ríos y las corrientes de agua. Aquí pues, como les digo, esto es una de nuestras principales fuentes. Tenemos Hidro Sogamoso, tenemos con sus dificultades, pues las hidroeléctricas en Antioquia, pero de todos modos nosotros, gran parte de nuestra luz proviene de esta vía. La de las olas, o se llama ola motriz. La biomasa y biogás que se genera por la materia orgánica, esta para nosotros debería ser una fuente importantísima. El biodiesel que se obtiene a partir de aceites vegetales, el bioetanol por proceso también de fermentación de productos vegetales. ¿Sí? Aquí está lo que es la biomasa, que es como lo que les decía, yo la puedo tener de la vegetación, de animales, desechos de animales, de industrias agrícolas que generan desechos y eso se puede utilizar, de los desechos que genera una ciudad también puedo comenzar a utilizar esto y convertirlo en biomasa. Y esa biomasa se puede convertir en energía. Esto ya tiene que ver con los fenómenos de óptica. Ese es otro de los fenómenos de la física importantes, que es la óptica. En la óptica pues está lo que es la refracción de la luz, que es, por ejemplo, la descomposición en colores, que es el arco iris, pero que también lo puede hacer a través de un prisma. El reflejo de la luz, que lo vemos aquí en este lago, como la luz se refleja totalmente, o sea, es el reflejo total de la imagen de esta montaña en el lago. Los fenómenos ópticos a través de espejos. Entonces, los fenómenos ópticos que tenemos, nosotros de hecho tenemos prácticamente un lente que genera la imagen, o sea, todo eso, o sea, nosotros lo tenemos adentro en nuestros ojos y funciona con el cerebro y nosotros generamos esa imagen pues a través prácticamente del lente natural de nuestros ojos. Sí, es un fenómeno óptico. Tenemos la electricidad, que pues es también que es el movimiento de electrones, digamos el más famoso pues obviamente Thomas Alva Edison con la bombilla, pero por encima de él incluso está Nikola Tesla, que pues hoy en día pues se ha identificado como el principal científico de la electricidad. Él creó un experimento que se llama la jaula de Faraday. El tema es que si yo estoy aislado por un metal, aquí hay una persona, y llega una carga eléctrica, estos son cargas de miles de voltios, esa carga de miles de voltios cae sobre la jaula, pero no va a afectar a la persona que está dentro. Ese fenómeno se llama jaula de Faraday. Este es de Maloca. Este es un experimento también de corriente eléctrica. Entonces, si yo pongo las manos sobre esta bola, van a existir, va a haber una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica me va a parar los pelos de mi cabello. Y ese es el fenómeno de eléctrico que hay con este experimento, que también tiene que ver con electricidad. Y la electricidad es básicamente movimiento de electrones y pues nosotros sabemos pues la importancia que tiene hoy en día para nosotros la electricidad. Imagínense ustedes pues antes yo alcancé a asistir a ir, por ejemplo, a donde mis abuelos cuando no había luz. Y pues eso, o sea, el hecho de tener luz es una cosa pues importantísima hoy en día para nosotros, para todo. Esta que es quizás para mí una de las fuentes siempre me ha apasionado este tema del magnetismo, porque pues digamos que la ventaja del magnetismo es que no necesita, o sea, él puede generar energía y
finalmente es una energía que siempre va a estar disponible. O sea, que es dada por las propiedades de los metales que están unidos acá y que genera movimiento, o sea, infinito. Pues la aplicación hoy en día más importante del magnetismo son los trenes de alta velocidad que hay en Japón, que hay China. En China, ellos actualmente compiten entre Japón y China por cuál tiene el tren con mayor velocidad. Ahorita en estos momentos creo que están en 450 kilómetros por hora. 450 kilómetros por hora significa que yo puedo estar en Bogotá prácticamente en 20 minutos. Y en Santa Marta podría estar también en 1 hora, algo así. Entonces esto es pues bastante importante hoy en día en el tema de movilización, los trenes magnéticos. Aquí lo que ocurre es que pues los rieles, entre los rieles y lo que mueve el tren, lo que hay es magnetismo y se genera prácticamente algo que es como una levitación. El tren levita, ¿sí? Por la fuerza magnética y eso es lo que provoca su movimiento. Entonces, esto es, a mí esta energía, pues me parece que tiene un altísimo potencial y pues como, y digamos que hay hay unas teorías o sea, lo importante de llegar a obtener un motor que nunca pare, el motor infinito. Entonces, ese motor infinito funciona con principios de magnetismo, que es pues simplemente con el magnetismo yo logro el movimiento o logro la generación de energía y pues eso no va a tener inconveniente que pues no funciona con gasolina, no funciona con nada, sino simplemente con el magnetismo de, de los elementos que se pongan, que son metálicos que se pongan para generar la energía. Este tema es el relacionado con las unidades. Digamos que todo lo que hemos visto acá son como principios de la física y finalmente todo esto deriva en la posibilidad que yo tengo de medir variables. O sea, la importancia hoy en día de la física, pues es que yo puedo medir muchas cosas. Yo puedo medir cantidad de variables. Puedo medir presión, puedo medir potencia, puedo medir frecuencia. De hecho, pues así es que nos cobran a nosotros la energía. Nosotros la energía nos las cobran en una unidad que se llama kilovatio hora. Esa unidad es una unidad de potencia y esa unidad de potencia me dice cuánta energía estoy consumiendo por unidad de tiempo, en este caso por el mes. Viene el señor, mira el contador, toma una lectura y al final sale cuánto consumí y pues eso tiene un valor de tarifa dependiendo de dónde viva, dependiendo del estrato y finalmente se genera el proceso de cobro. Entonces, la gracia hoy en día de todo esto que hemos visto es que al final yo puedo llegar a la medición y establecer un consumo y establecer pues unos valores. Y eso pues también ahorita pues en lo que tiene que ver con las, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las energías renovables, que son por ejemplo la energía solar, la energía eólica y todo esto, ahí hay un tema que se está mirando porque pues no puede ser una sola energía. O sea, si por ejemplo yo quisiera tener toda mi energía a través de paneles solares, pues sería muy complicado. Entonces yo tengo que tener como combinación de varias opciones para al final obtener la energía que yo consumo, ¿sí? También, pues eso está relacionado con el uso racional de la energía, que hoy en día necesitamos racionalizar el uso. Entonces necesito estar pendiente de cuánto consumo para mirar cómo reduzco, porque pues si las fuentes se están agotando, pues yo también tengo que contribuir de alguna forma con el consumo, racionar el consumo. Y bueno, este tema de las mediciones aparece con, este es un museo que hay en Francia que este fue el parámetro que se utilizó para definir 1 metro. Y pues es una lámina metálica que mide exactamente 1 metro y a partir de ahí se comenzó a establecer como unidad universal de medida de distancia. Entonces,
ese tema es bastante apasionante en el sentido de que todo lo que nosotros medimos tiene patrones de medida. Es decir, el patrón de medida del metro, a partir de este metro surgieron todos los metros que yo mido hoy en día. O sea, surgió la escuadra que yo tengo, que sirve para medir algunas cosas. Surgió el cartabón que se utiliza en la costura. Surgió el metro que yo utilizo pues para hacer una construcción, para una casa. Todo surgió de ese patrón. Entonces, los patrones son importantísimos. Entonces, está el patrón de volumen también, para medir volumen. Está el patrón de peso. Esto es un museo de los patrones de medida. O sea, el kilo, un gramo, por ejemplo, o lo que haya establecido acá es un peso que está plenamente identificado, que pesa exactamente eso y es un patrón de medida. Y esos son patrones que se cuidan muchísimo. Entonces, yo trabajé en un laboratorio y nosotros, por ejemplo, en ese laboratorio utilizábamos balanzas y las balanzas tocaba con una entidad en Bogotá que nos mandara los patrones de medida, y con esos patrones de medida que nos mandaban y que pues nosotros utilizábamos, con eso se calibraba la balanza. O sea, con eso sabía yo si mi balanza estaba calibrada, y yo lo que medía dentro del laboratorio podía certificarlo, y eso es muy importante. Eso era un requerimiento. O sea, nosotros teníamos que hacer eso 2 veces al año, y si no hacíamos eso, no podíamos certificar un análisis que hiciéramos dentro del laboratorio. De ahí la importancia de los patrones de medida. Entonces, eso es, y ese patrón de medida que lo mandaban de Bogotá estaba relacionado también con, o sea, ellos tenían que responder a otro patrón, y todos de alguna forma provienen de estos patrones iniciales, que fue de donde comenzó a aparecer todo lo que es la medición y la metrología, que es la ciencia de medir. Pero eso es importantísimo, y entonces pues las variables físicas, el que se puedan medir es clave hoy en día para todo lo que desarrollamos. Aquí pues estos son, o sea, todo este tema de la medición, la métrica, hace que pues cada día seamos como más exactos, seamos como más meticulosos con las cosas, podamos medir mejor, podamos tener mejor información, y teniendo mejor información pues también podemos tener mejores desarrollos. Este es un equipo de medición, que pues ahí está el científico utilizándolo para algunas medidas, muy seguramente de peso. Entonces, esto es hoy en día pues una ciencia completamente, el tema de la medición. Y con esto, pues, esta es prácticamente la temática de biología. Entonces, todo esto que acabamos de ver hoy, ¿para qué? Primero, pues, para tener los principios de la física y saber que la física se relaciona con muchas de las cosas que yo tengo y que yo vivo en la vida diaria. Y tiene unos principios fundamentales. Esos principios fundamentales tienen que ver, o sea, para mí, ¿cuáles son los principios fundamentales? Están las leyes de Newton, principios fundamentales, las que vimos, las leyes de movimiento. El principio de la relatividad, que también lo vimos y que pues evoluciona con la teoría de la relatividad de Einstein. Y está también el principio de la estática, o el principio del equilibrio de las fuerzas, ¿sí? Y pues de alguna forma la física también se relaciona con los tipos de fuerza que existen, con los tipos de energía también que existen, que al final esos tipos de energía son los que imprimen una fuerza y logran los movimientos que vimos. Y pues ahí vimos los tipos de movimiento, los distintos tipos de movimiento, que ¿de dónde se derivan? Pues se derivan, el movimiento necesariamente necesita una fuerza y la fuerza necesariamente necesita una energía. Entonces ahí se relaciona todo lo que hemos visto. Y arranca con las fuentes de energía. Y quizás lo más importante hoy en día de la física es eso, o sea, cómo logramos hacer procesos de transformación de las fuentes de energía, o de dónde tomamos la energía, para garantizar que pues existan fuerzas, y que existiendo fuerzas existan movimientos. Si no aparece eso, pues regresaríamos nuevamente, no sé, a la rueda, a no tener luz,
a cocinar con leña, cosas así, sino comenzamos a trabajar fuertemente en estas consideraciones. Y pues lo último que les decía, que pues es la ciencia de la medición y pues comenzar a transformar esa ciencia de medición también en nuestro beneficio y cómo comenzamos pues también a aprovechar mucho mejor los datos, los cálculos y también hacia estos aspectos de los usos de energías alternativas que nos permitan garantizar pues que todo siga marchando como hasta ahora, ¿sí? Esa es como la cuestión. O si no, entraríamos en procesos de retroceso. Karen, no sé si tienes alguna inquietud. He hablado mucho hoy yo, ustedes poquito. No, profe, así está bien. Olver. No, profesor, todo está excelentemente bien. Bueno, entonces, ¿esto en qué va a derivar? Este video igual pues lo vamos a subir a la red y va a ser la base de nuestra clase y esto pues la intención es que lo podamos utilizar como herramienta para la asignación de física. La asignación de física para cada uno va a ser un experimento y explicar el experimento. O sea, el experimento ya se trata sobre alguno de los principios o alguna de las cosas que hemos visto el día de hoy, pero lo más importante es que usted lo explique, que usted aprenda a explicarlo y aprenda a entender por qué ocurre un fenómeno físico, ¿sí? O sea, lo más importante de la experimentación es en efecto, o sea, el semestre pasado pasó algo con alguien que me decía, profe, es que no me da el experimento, no logro que salga eso. Entonces, yo le dije, pues hable de por qué no le sale, o sea, trate de encontrar la explicación de por qué no me da el experimento como aparece ahí, hay un video de soporte, hay una teoría de soporte y por qué usted no le da, o sea, ¿qué será lo que está pasando? Y entonces haciendo eso, pues se encuentran algunas cosas. Ah, no, que es que no estoy teniendo en cuenta, o sea, no hice bien, era un tema de un CD, entonces no estaba colocando bien un CD para que lograra un proceso de deslizamiento, entonces por eso pasaba el fenómeno, ¿sí? Entonces, esto es un poco la intención, o sea, no necesariamente les tiene que dar lo mismo, sino que lo importante es que usted entienda el fenómeno y usted sepa explicar por qué no me da, o sea, no necesariamente un experimento tiene que llevar al éxito, sino si no llego al éxito, yo tengo que saber explicar por qué no llegué al éxito. Y esa es la clave de lo que van a tener que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Cada uno va a tener un experimento de física y va a tener que explicarlo y lo va a tener que o sea, va a tener que montarlo, tomarle una foto a lo que montó y después explicarlo ante sus compañeros en un video. Ese es el proceso, ¿listo? ¿Entendido, Karen? ¿Entendido, Olver? De acuerdo, profe. ¿Listo, Olver? Sí, profesor, de acuerdo. Bueno, Sí, señor.